Cuanto más sabes, y te lo digo y te lo confieso porque creo que tú y yo tenemos mucho en común, ¿no? Sobre todo por la parte profesional, porque tú eres del norte, yo soy del sur, pero ¿quién iba a decir que la radio nos una, no? Sí. Por eso lo de tener cosas en común. Pero hablando de radio, me pasa desde hace tiempo que mientras más televisión hago, ¿Más te gusta la radio? ¿te pasa a ti lo mismo? Bueno, es que, ¿sabes? Una definición que me llamó mucho la atención cuando yo tuve la primera experiencia en radio, en locales, oye, no había hecho nunca televisión, y le pregunté al director general, oye, ¿y qué hay que hacer? Y dice, mira, tú haces la radio en colores. y realmente, actualmente hay mucha programación que es radio en colores. Todas estas tertulias, grandes tertulias que hay en televisión, ¿eso qué es? Eso es radio. Claro. Hay imagen, porque los personajes están, pero radio. Claro. Se hace mucha radio, y la radio ahí va a estar siempre. La radio creo que es un medio muy cálido que llega a la gente. Bueno, es verdad que las audiencias de la juventud pues, han bajado mucho, tú lo sabes, y nuestro caballo de batalla con los chavales de la universidad, pero la radio, pues bueno, es que ha sido todo en mi vida, desde la infancia y bueno, y hasta que acabemos, ¿no? Es así. Entonces, ¿Qué lo iba a decir? Porque la radio navega, al menos flota, lo que, como tú bien sabes, otros medios que parecía que se la iban a comer, sí. ¿verdad? Pues al final están un poco naufragando, Sí. y no flotan tanto. ¿Quién lo diría, no? Que la radio se mantenga, pues como todos sabemos, como un camaleón, que ha sabido perfectamente adaptarse a los tiempos, ¿no? Sí, los retos actuales, las nuevas tecnologías, se está adaptando también bien. Claro. Es verdad que yo creo que el reto que tiene ahora es precisamente la gente joven. Cómo captar ese público joven, que es verdad que la radio que escucha a veces solamente radio de fórmulas musicales, la radio convencional no escucha poco. Bueno, los podcasts es una cosa y una herramienta que ahora se está dando muchísimo. Claro, hay gente que dice, ¿eso es radio o no es radio? Yo creo que mientras sea palabra y sea música y sea eso es radio. O sea, claro. ¿Qué diferencia que por ondas? Y ahora no es por ondas, por internet. Bueno, es radio. El soporte es radio. Palabra, música, sonido. Sonido, silencio, o sea, lo que es radio. Qué cosas. Oye, y digo yo, ¿qué hace un navarrico como tú en Málaga desde hace ya unos cuantos años? 21 años, sí. 21 años. 21 años. Bueno, navarrico, efectivamente vamos a decir navarrico porque yo me siento navarro en el sentido de que me he educado en Navarra desde los 11 años, ¿no? Aunque mi origen es salmantino, yo soy bejarano. Fíjate. Soy bejarano, la tierra del paño y de la industria textil. Ya venida menos porque aquella ciudad, pues bueno, luego con la crisis industrial, pues la verdad. ¿Cuántos años estuvisteis en Béjar? Yo realmente nací en Béjar porque la familia de mi padre es de Béjar, pero yo realmente en Béjar no viví, porque bueno, íbamos los veranos y tal, porque estaban ahí mis abuelos y mis tíos y tal, pero yo no viví realmente en Béjar, porque mi padre trabajaba en la banca y lo llevaron para aquí para allá, pues estuve en unos pueblos de Cáceres y realmente en un pueblo de Cáceres que estaba pegado a la provincia de Salamanca, entonces estábamos muy en contacto con Béjar, pero yo no tengo un recuerdo de Béjar desde pequeño porque todavía no tenía circunstancial. Entonces, ¿tu padre trabajaba en banca? En banca, sí. ¿Desplazado allí a Béjar? Sí, sí. Bueno, la familia de mi padre es toda bejarana. Correcto. Y todos los hermanos de Béjar, y además unos 4 o 5 han trabajado en el Banco Hispanoamericano, que era la banca, ¿no? Y luego han estado dispersos por toda España. Uno ha estado, se murió hace un año, en Granada, otro en Huelva, otro en Sevilla, otros en Barcelona, otros en Bilbao. Bueno, lo que pasaba en aquella época cuando no había en esos sitios, yo que Béjar era una ciudad que tenía 20.000 o 25.000 habitantes, pero no había muchas salidas, ¿no? Entonces, bueno, era la forma de progresar y de abrirse camino a la vida, pues saliendo a poblaciones donde había trabajo para poder vivir. César, tu padre. Sí. Ana, tu madre. Mi madre, sí. Y 4 hermanos. 4 hermanos, sí. Yo el segundo. Tú el segundo. No todos de Béjar, luego... No, de Béjar solamente mi hermana mayor y yo. Ahí va. Y luego los otros 2 nacieron ya en Casetejada, un pueblo de Extremadura pegado a Salamanca.
porque ahí vivimos durante 8 o 9 años. Bueno, por 8 o 9 años yo, mis hermanos nacieron después. Claro. De hecho, mi hermano que nació allá en Casa Tejada prácticamente no se acuerda, porque estuvo con 4 años, hasta los 4 años, con lo cual no tiene un recuerdo. Y la pequeña pues vivió hasta, creo que 2 años, con lo cual no tiene un recuerdo de aquel pueblo rural de Extremadura. Fíjate, la Extremadura de los años 60, profunda, muy pobre. Yo recuerdo siempre que mi padre lo decía, que el director del banco, como mi padre era director del Banco Hispanoamericano en Casa Tejada, era la autoridad. O sea, después del cura, el farmacéutico, el médico y tal, era el director del banco. No había más que un banco, que era él, el Banco Hispanoamericano. Y aquella sucursal, graciosamente, se puso en marcha el Banco Hispano porque se estaba construyendo en aquella zona pantanos. Era la zona de los pantanos. Y había nóminas. Exactamente. Nóminas que se pagaban, yo recuerdo que mi padre lo contaba, con dinero metálico en pesetas. Tenían que ir unos sacos de monedas para pagar las nóminas a final de mes. Sería terrible, ¿no? ¿Qué tiempos? Sí, unos tiempos increíbles. Y por mor del banco... Seguimos viajando por toda España. Eso iba a decir. La casa cuesta, ¿no? Sí, la casa cuesta, porque es verdad que la vida también de los empleados de banca de esa época ahora quizás se mueve menos, porque ahora quizás se mueven más por regiones, ¿no? Dependiendo de qué entidad estés, ¿no? Pues de Extremadura fuimos a La Rioja, a Logroño y a Nájera. Estuvimos ahí entre Nájera, donde estaba trabajando mi padre, pero a mí me llevaron a un colegio de Logroño, los jesuitas de Logroño, donde estuve estudiando. Y luego ya de ahí a Pamplona. Ya con 11 años ya aterrizamos en Pamplona. Y ahí ya dijimos, de aquí no nos movemos ya. Ya está bien, ¿no? Está bien, ya, porque papá, no, me querían llevar, me acuerdo que a Zaragoza le hicieron alguna oferta y tal, y dijimos, papá, lo que quieres, si te quieres marchar, te marchas. Nosotros ya nos quedamos aquí, yo tenía ya entonces 18 años, y mi hermana 20, los otros, ya no era momento, y además que ya él profesionalmente tampoco decía, bueno, ya he llegado al culme, por así decirlo, profesionalmente, esperar aquí en Pamplona a jubilarme, y de hecho se jubiló ahí en Pamplona. Claro. Ya. Vino bien porque, digamos que en Pamplona, en Navarra, os asentáis. Sí. Y tú allí ves un poco tu horizonte de una manera un poco más definitiva, ¿no? Sí, sí, todo. Realmente fue en aquella época, fíjate que estoy hablando, yo acabé la carrera de periodismo en el 81, en aquella época, tú lo sabes, no había facultades de periodismo en España, estaba en Madrid, Barcelona creo y Pamplona. Y poco más. La Universidad de Navarra. Y además la Universidad de Navarra, que sigue siendo una de las universidades prestigiosas, importantes en periodismo y en otras carreras también, pero en periodismo, y sigue siendo una facultad importante, tiene dobles títulos hace tiempo, o sea, y yo mantengo mucha relación con la Universidad de Navarra, porque la Universidad de Navarra funciona muy bien a nivel de antiguos alumnos, nos mandan información, hacen reuniones de antiguos alumnos cada 5 años, que eso es precioso, porque te juntan. Hombre, yo no he podido ir a todas las reuniones porque este año cumplimos 40 años de que acabamos la carrera, el 81. Se dice pronto. Se dice pronto, pasa que con la pandemia y todas esas cosas no ha habido, ¿no? Claro. Yo creo que esperaremos ya a los 50 años para juntarnos. Porque realmente resulta bonito, ya se han jubilado también algunos compañeros, pero bueno, a ver cuál ha sido la carrera profesional de todos, qué vida han llevado, tienen nietos, no sé qué. Es como un retorno a la vida de antes, ¿no? Sí. Y ver cómo evolucionamos y cómo vamos, bueno, pues coexistiendo ante unos tiempos tan cambiantes, ¿no? Ya ha salido la carrera de periodismo. Claro. Sí, porque yo estudié primero bachillerato, o sea, cuando llegamos a Pamplona tenía 11 años y estudié desde el segundo de bachillerato hasta acabar el COU, en aquella época mía el COU. Y en un instituto público de allí prestigioso, Ximénez de Rada se llamaba, estaban separados los hombres y las mujeres, era un mismo centro y los hombres en un lado y las mujeres en otro. En aquella época pasaban estas cosas. Y en Navarra, ¿no? Y en Navarra, bueno, en Navarra todavía un poquito más, y eso era un instituto público. Y la verdad es que bien, ahí hice amigos y esas cosas, y bien, y jugó a fútbol, esas cosas, porque siempre me ha gustado el deporte. El deporte también. El deporte, sí, he sido futbolista, bueno, he practicado todos los deportes, porque en el instituto, balonmano, baloncesto, pero el fútbol en concreto, pues parece ser que se me da un poquito mejor. Venía un poco de familia, porque tu hermano, ¿no? Mi hermano, sí, mi hermano es más pequeño que yo. Mi hermano, yo empecé antes, porque lógicamente por edad empecé antes a jugar, pero él ya, siendo más pequeño que yo, 4 años más joven que yo, ya despuntó desde muy crío. Yo recuerdo irle a ver partidos de todo de fútbol, futbito que se llamaba, fútbol sala de ahora, pues que metía muchos goles, o sea, era un goleador y se veía que... ¿Y tú los parabas? Yo paraba algunos. Porque tú eras portero. Yo era portero. Pasa que la vista, con gafas, fue lo que me retiró un poco eso y que la carrera profesional, que estaba estudiando ya periodismo y me surgieron la oportunidad de trabajar en los medios, pues vi que profesionalmente no podía. Entonces no había las lentillas que hay ahora. Yo recuerdo que probé lentillas aquellas que eran duras. Aquello era un martirio. Como chinchetas. Bueno, igual. Y yo dije, no, lentillas fuera, no. Prefiero que no. Pero claro, un portero que no ve bien es un problema. Eso, nada. Pero bueno, yo jugué juveniles de Osasuna, luego llegué a las Osasuna Promesas en tercera división,
Ahí jugué menos porque tenía por delante un porteros muy buenos. Y bueno, y ahí ya lo dejé porque dije, no, yo no va a estar... Sí, me ofrecieron algunas cosas de algunos pueblos de Navarra, jugar en Olite, que es una población donde estuve media temporada, pero ya dije, tanto viaje, ir y venir y tal, y dije, no, que el periodismo podía tener, no sé, un futuro quizás más realizable con tu personalidad. Claro. Y digo yo, ¿periodista por qué? Porque en casa sí... No hay tradición de periodista. Y fíjate, es curioso, pues, realmente, no lo sé, supongo que la radio sí que es verdad, siempre me gustó. Tengo un recuerdo infantil de la radio en Béjar, me acuerdo. Una radio, bueno, tú lo has visto en la facultad, que tú eres compañero también de la facultad, porque la he donado... Esa es otra cosa que tenemos en común. Exactamente. La he donado a la facultad, porque yo empecé a coleccionar radios antiguas, pero claro, me llené la casa de esta emisora de trastos. Mi mujer me dijo, o las radios o tú. Entonces empecé a llevarme radios a la facultad y dije, mira, pues yo creo que va a estar bien que le voy a donar. Empezaron a hacer ese pequeño museo en el aula de radio de aparatos antiguos y tal, y le doné dos emisoras, o sea, dos aparatos de radio. Sí, uno de ellos era el de mi abuelo, uno que está puesto allá, que yo lo recuerdo de crío, pues como después de cenar se ponían ahí a escuchar, y nos poníamos a escuchar la radio. Sí. Como ahora ya no tanto, pero en televisión, como cuando antes la televisión también fue un boom y era un electrodoméstico. ¿Reunía a la familia? Reunía a la familia, claro. Sí. Entonces eso quizá pudo influir, porque es verdad que no lo tuve tan claro. Yo cuando estudiaba bachillerato estuve dudando ahí, a mí me gustaba también el tema de arquitectura, porque pintaba relativamente, o pensaba que pintaba bien. Vale. Lo que pasa es que yo iba por las ciencias. Y me suspendieron matemáticas, física y química y dije, pues madre mía, si suspendo aquí no puedo dedicarme a arquitectura porque ahí me van a dar y tal. Entonces la probé luego en septiembre, aprobé la selectividad y me hicieron, me acuerdo, unos test y tal en la Universidad de Navarra y te dijeron, no, tú te puedes ir por letras y en concreto periodismo, ¿no? Y bueno, pues lo hice y fue surgiendo el interés por la radio enseguida, y haciendo prácticas en la SER, luego en la COPE, también en prensa escrita, en el Diario de Navarra. Y bueno, y ahí estuve prácticamente, pues ahora cuando se habla tanto de las prácticas y tal, pues yo desde segundo de carrera estaba haciendo prácticas en algún caso remuneradas, claro, no mucho, pero bueno. Eran tiempos donde la multimedia todavía no era, digamos, una realidad tan patente como ahora. Claro. Como mucho, qué decir, la radio, la prensa, televisión local. No, entonces no había nada. De hecho, es que una cadena o dos, como mucho. No, en Navarra es que no ha habido, fíjate, en Navarra es de las pocas comunidades autónomas que no hay televisión autonómica. Hay solamente una televisión privada, que es la fusión de dos televisiones que hubo locales, se pusieron de acuerdo, y la única televisión está funcionando como un canal autonómico, pero es privado. Vale. Creo que de audiencia sobreviven. Tienen la verdad que ayuda al gobierno de Navarra, porque el gobierno de Navarra se planteó diciendo, vamos a ver, no nos gastamos en montar una televisión pública que no cuesta un dineral, claro, les vamos a ayudar con publicidad, con patrocinios, y van saliendo, e incluso tienen dos canales, me refiero a dos programaciones distintas, o sea, como Canal 1 y Canal 2. ¿Y ya por entonces ya existía? No, esta ha sido de hace como 8 o 10 años. Claro. 8 o 10 años. Pero la televisión en Navarra llegó tarde, una privada, hubo una, luego COPE montó también, y bueno, de hecho esta que actualmente fue una fusión de COPE y otra privada que hubo. Claro, o sea que por aquella época estudiantil, o blanco o negro, o prensa, exactamente. o radio. Sí. Agencia era cosa muy minoritaria. Eso es. Y poco más. Sí. Claro, la gente interna, hasta llegada a Internet a partir del año 2000 es que no existía. Además, tú lo sabes, era radio analógica. Sí. O sea, yo cuando cuento a veces los alumnos de radio mis batallitas, me parece el abuelo Cebolleta, ¿no? Y no solamente eso, las cintas de rebos para las grabaciones, claro, las cartulinas. La FM estaba empezando. Onda media. No, la FM no la quería nadie. Yo recuerdo a mi director de COPE en Pamplona, porque les obligaron, tú sabes que la historia de la radio se les obligó a las empresas que tenían emisora de onda media que tenían que tener una FM, por ley, obligaron. Y no sabían qué hacer con ella. Y de hecho se la dejaban a gente joven, aquí incluso en Radio Juventud de Málaga pasó yo fui eso también. Practicante de aquello. Exactamente. Un invento ahí. Claro, pero tienen ahí que no se venga, hacer ahí lo que queráis, van a hacer ahí. Juguete de los jóvenes. Entonces, no sabían lo que... Y luego, fíjate, la FM se ha impuesto por la calidad de sonido, porque ya la cobertura con la frecuencia de FM, los postes repetidores tienen igual cobertura, pero mucha mayor calidad que la onda media. Claro. Y ya la FM se ha impuesto en España, porque verdad que en otros países europeos el sistema DAB digital está funcionando. En España todavía, yo creo que para largo. Seguro. Creo que para largo. Lo cierto es que la radio empieza ahí a acompañarte, aunque hubiera pues un recuerdo familiar
de esos Sí, entornos sí. En base al aparato de turno, se te aparece en la carrera, te enganchas. Me engancho, fíjate, precisamente por el tema deportivo, porque yo empecé en la radio, también en la prensa, haciendo formación deportiva. O sea, claro, conocía bien, Sabía un poquito por un la poquito, la práctica de, no solamente de fútbol, sino también balonmano, baloncesto. Claro. Conocía y me conocía, y bueno, pues... Este niño que sabe. Bueno, pues un ¿que poquito, tiene iba afición? a partidos de fútbol que me trago yo, no te quiero contar, de juveniles, infantiles, de todas las categorías, ¿no? Y luego tener que ir a contar la crónica de partidos de ese tipo. Claro. Luego, poco a poco, en la radio y en la prensa, pues los que fueras ascendiendo, sino que te iban dando más ocasiones de poder entrevistar o hablar pues ya con jugadores de primera división, de Osasuna fundamentalmente. Y bueno, pues ahí estuve hasta que acabé la carrera. Lo que me dediqué fundamentalmente fue a periodismo deportivo. Periodismo deportivo. Sí. ¿En COPE? En COPE. Empecé en la SER, en Radio Pamplona. Las primeras prácticas fueron en Radio Pamplona, un verano. Al acabar el verano fui allá, y, oye, ¿qué tal? Pues, venga, claro que lo había. Venga, cógete este casete y vete en San Fermín, me acuerdo. Sí. Y vete a hacer entrevista a Rocío Dúrcal. Fue la primera entrevista que hice yo A Rocío Dúrcal. A Rocío Dúrcal. ¿A que no se te olvida? No se me olvida nunca. De hecho, he escrito en mi blog, que tengo un blog personal de periodismo y tal, Sí. hablo de esa primera entrevista, ¿no? Porque no se me olvida nunca. Fíjate, yo de canción y más, no tenía Pero ni idea. Pero ahí fue con el cassette llamando a la puerta del camerino y amablemente, muy amable, la verdad, que un recuerdo muy amable de una gran simpatía y cariño, porque yo era un estudiante. Claro. Es que además, fíjate, me has removido la memoria, porque yo también tengo un recuerdo de otra niña mujer de aquella época, como Pepa Flores, que no era Pepa, era Marisol. Marisol, Y también la entrevisté. Así es. Sí, en plan becario. Una sala de fiesta, una discoteca, mejor dicho, y allí estaba ella. Y bueno, la temeridad del becario. Sí, sí. Vamos De verdad, y también me cautivó. Sí, y sí. fue amabilísima y no se me Sí, olvida. sí. No, Cuando y has bueno, y dicho- aparte Pepa Flores, Marisol, Rocío ha muerto y cosas y tal, pero Pepa Flores precisamente he intentado entrevistarla yo para mi trabajo y imposible. Digo yo. A través de sus hijas y tal, diciéndole que era para un trabajo sobre Radio Juventud y tal, y no hubo manera. Yo no. creo que, Juan Tomás, Se yo ha creo que retirado es de todo. el personaje español Sí, más interesante bueno. Sí, como sí. para poderla entrevistar. Sí, yo creo que sí. Y le pongas lo que le pongas, le digas lo que le digas, Sí. le des lo que le des, nada, Nada. se mantiene ahí. Madre mía. Ha enterrado Sí, es increíble. su otra vida. Cómo lo ha enterrado y cómo no quiere saber nada. Es decir, que ha ido creo, a alguna exposición de su hija, a algún concierto, alguna cosita, pero prácticamente nada. Fíjate, ni cuando le dieron el premio aquí Claro. en el Festival de Cine de Málaga y tal, y no estuvo, fue una hija la que lo fue a todo lo recoger. contrario a lo que está ocurriendo con otros personajes Sí. mediáticos Sí. que siguen estando ahí intentando estar en candelero y que más Ya vale no. decirle Hombre, levanta a mí el me pie, da pena, levanta el pie. como tú dices, porque realmente sería un personaje para, hombre, no para que estuviera todos los días en los medios, pero sí para que una gran entrevista y poder hablar con ella, ¿no? Y tiene para contar tantas cosas, esta mujer. Sí, la historia de la transición Toda la transición, todo. y del principio democrático, de los Totalmente, años totalmente. primeros de la Totalmente. democracia y con tanta experiencia de por medio. Sí. Bueno, Bueno, lo qué vamos buen a- personaje sería para la Uf, radio, para la radio, o bueno, para la tele. Claro, además ella empezó en la radio. O sea, Además, las primeras entrevistas que le hicieron fue en Radio Juventud de Málaga y luego en Madrid, y fue la que le lanzaron, le escuchó la entrevista y cantar, y fue lo que le lanzó al estrellato. Claro. Y eso es lo que le había preguntado, pero no tuve ocasión de hacerlo. No tuve ocasión de hacerlo, pero bueno. Ay, señor. COPE, Onda Cero, SER. Sí, la SER fue, ya te digo, primero como primera práctica y luego volví a la SER ya a nivel profesional. Sí, primero COPE en Pamplona y ya cuando acabé la carrera y la mili, porque faltaba la mili, yo la mili la iba aplazando la mili y entonces cuando tuve la suerte de acabar la carrera, pues me tocó Vitoria, al lado de Pamplona, ¿Cerquita? hice el campamento un mes, en agosto mucho calor, me acuerdo, pasé Calor en Vitoria. Calor ¿no? en Vitoria, pero claro, Bueno. agosto, Bien, bien, agosto. bien. Uf. Y luego me tocó otra vez Pamplona, o sea, volví a Pamplona y bueno, pues tuve una mili. O sea que- Es que eso no fue una mili, es decir, que eso fue. Yo cuando lo cuento a mis hijas y a mi hijo, bueno, primero que la vida hay que contar lo que es la mili, ¿no? Porque claro, ya no existe. Sí, sí. Y yo era cartero y giros, entonces iba todos los días a coger el correo y los giros. Pero con el caqui. No, y de paisano, o sea, Encima. de paisano, Míralo. de paisano.
de paisano. Es verdad que en aquella época, por el tema del terrorismo, era mejor pasar desapercibido. Entonces, claro. sí, luego hubo una época que ya nos hicieron ir con jeep y con escolta, porque hubo algún atentado a algún militar y tal. Sí. Pero al principio iba con mi coche y de paisano. O sea, yo iba a correos. Cogía el correo, paquetes que le mandaban las familias a los soldados que estaban en el campamento de Aizuain, la artillería Lomo LX1 de Aizuain, está al lado de Pamplona, y los giros. Claro, los giros, tú imagínate los giros, el dinero que mandaba la familia. Eso era pasta. A mí me cogía los furrieles de cada destacamento allá, me tenían endiosado. A ver que llega giros, a ver qué pasta. A mí sí me ha llegado la pasta. Entonces llevaba eso muy bien el control, con un libro de registro y tal, dinero. O sea, tú eras el hombre internet de la época. Bueno. Yo me recibía, pero claro, no me conocía más que los furrieles, porque era el contacto. El contacto. Yo en el cuartel no me conocía ni sargento ni nada, porque yo ese día me escapaba del cuartel. ¿Tú cumplías ya con el reparto? Aparte es que mi teniente era muy listo. Tú vete de aquí en cuanto hagas tu trabajo, si tienes que hacer alguna gestión en Pamplona, porque si no, es que te empezaban a marear un sargento. Ven a cobrar este talón, ven a hacer no sé qué. Porque como estaba siempre entrando y saliendo del cuartel, entonces lo mejor escaparse, escaquearse, que suele decir la mili, y hacer tu trabajo. En el momento que yo repartía el dinero a los furrieles, y me volvía a Pamplona, le preguntaba al teniente, bueno, ¿hay alguna cosa que hacer? No, vete tal. Y almorzaba. Almorzamos todos los días. Media jornada. Y si daba tiempo, echamos hasta una partida de mus, no te quiero ni contar. Incluso, o sea. Eso era una mili. Eso era una mili, joder, además son tonterías, ¿no? Eso era una mili. Ay, señor. Bueno, pero el trabajo se compaginaba. Yo seguía, estando en la mili, seguía trabajando. Exacto. Porque como esto era por las mañanas. Había yo era por las mañanas. cuartelillo. No, sí, yo por la mañana, no sé, a las 8, no sé, tampoco me madrugaba mucho. Claro. Para la 1 o las 2 ya había acabado mi faena en el cuartel. Y ya a la tarde iba al Diario de Navarra y hacía, pues eso, una jornada igual, estábamos de las 4 hasta las 10 de la noche. ¿Ya tenías novia, Juan? Sí, ya estaba ya así, seguida me eché novia yo en Pamplona, que es mi mujer, que llevamos 38 años casados. Camino. Bueno. Navarra total, y Camino es la Virgen del Camino, es el nombre de la Virgen del Camino, que es la patrona de Pamplona, también de León, por el Camino de Santiago. Sí. Y bueno, pues estuvimos de novios hasta que nos casamos en el año 83. Acaba la carrera y prácticamente me encontré no encontré, sino que me hicieron un contrato ya fijo en la COPE de Pamplona y nos casamos. O sea ¿Y la radio Cuestas? Y la radio Cuestas. O sea, yo la radio, el periódico, pero también la radio, ya en COPE. Y ya, digamos que se abría el panorama, ¿no? Ya no solamente deportes. No, claro, ya en el momento que ya me hicieron un contrato fijo, el deportes no, al principio no lo dejara del todo, pero lo fui dejando. ¿Por qué? Porque ya pasé la redacción de la emisora, al principio como redactor normal, luego fue redactor jefe ahí en la emisora, porque un compañero lo dejó y tal, bueno, pues lo que pasa en las empresas, y fue redactor jefe y entonces hacía informativos. Hice también algún programa de matinal, de esos matinal, de madrugar. Sí, era esto de despertador, un programa de despertador. Bueno. Cuando la radio se abría, porque tú sabes que entonces la radio se cerraba a las 12 o la 1 de la madrugada. ¿Cierto? Ahora cuando le cuentas esto a la gente, sí, es que se cerraba. Claro. Se cerraba y se abría. Sí. Y entonces ahora con el himno nacional. Sí. Bueno, ya era la época, y esto ya después... Bueno, Navarra no sé. No, pero en aquella época ya estamos hablando de 80 y ya 83, ya no... Bueno, eso, en la época de Franco y todo eso sí, pero ya no. O sea, se abría pues eso, con un programa que había local, había más programación local, mucha más que ahora, y era un programa despertador. De información, música, no sé qué. Algún día me quedé dormido porque el técnico me tuvo que llamar. Oye, cuanto más no, que ya voy para allá. Espera, pon música que ya voy. No habían los automatismos. Claro, es que ahora es que no. Ay, por favor. Es que la radio lo haces tú solo en tu casa, con un ordenador, un portátil. Porque estamos hablando de aquella radio que tenía técnicos de control. Claro. Que había mamparas. Imprescindibles. Es que tú no había, incluso en la FM se empezó a hacer algún autocontrol, pero todavía... Poquita cosa. La técnica, claro, es que era más complicado que ahora. Es que tenías que manejar rebos, cartucheras, no te daban las manos, tenías que además hablar y estar delante de un papel. Con un ratón. Claro, como un ratón, la pantalla, y incluso te pones el micrófono aquí, tienes todo. Unidades móviles, teléfonos. Y con un teléfono móvil ahora es corresponsable de guerra, o sea, que puedes entrar desde cualquier lado, ¿no? Totalmente. Es así, ¿no? Es que la radio ha cambiado mucho, ¿no? ¿Y con la llegada de la SER también vino la tele? No, antes, o sea, de Radio Popular en COPE estuve... ¿Onda Cero? Sí, Onda Cero, pero estuve en Pamplona y luego fui a Vitoria. Vale. A Vitoria director, porque... o sea, ya no ibas a la mili, a Vitoria.
Ya no la mili, pero fíjate, recordaba de cuando había estado en la mili pues, los sitios donde íbamos a tomar cervezas, ya conocía la plaza. Entonces, cuando me producción de Vitoria, dije, hombre, pues bien, está aquí al lado, además la conozco y tal. Además, era un proyecto bonito, era montar una emisora de COPE en Vitoria porque no tenía emisora. Qué bueno. Curiosamente, en Vitoria pues no tuvo, porque la COPE, como sabes, es una emisora de la Iglesia y prácticamente tenía emisoras en toda España porque simplemente que los obispos o una congregación religiosa lo pidiera en la época de Franco, les daban, ¿no? Pero en aquella época, pues no, el obispo de Vitoria se ve que no lo pidió y la concesión era de FM, la concesión de Vitoria fue una concesión ya del gobierno vasco en el año 88. Y te toca montarla. No me toca, me propone el director mío de Pamplona, me dice, oye, ¿quieres ir y tal? Y dije, hombre, claro, profesionalmente pues era un salto, ¿no? De tal, y sí, y me fui para Vitoria. ¿Frecuencia modulada? Frecuencia modulada, sí, frecuencia modulada. ¿El chip ya cambiaba? Ya había cambiado. ¿Y el botón había quedado? Ya había cambiado, aunque lógicamente los estudios seguían siendo con control, todo esto, pero ya era frecuencia modulada. Y fue una experiencia bonita dirección, porque pasaba la gestión, pero siempre manteniendo la parte de contenidos, mucha relación con los contenidos. Allí, yo me acuerdo que llevamos programa de Luis del Olmo, que entonces estaba en Onda Cero, a Vitoria, Javier González Ferrari, conocí en algún programa que hizo allá. Bueno, fue muy bonito la ¿Había época. mucha programación local por entonces? Ya se iba reduciendo, porque me recuerdo que Luis del Olmo tenía ya programa amplio que acababa, pues eso, creo, sobre las 12 del mediodía, sí, había de 12, pues igual a 3 o 4 quizá, y luego ya, nada, por la 3 estaba Julio Otero, en la época que ya también en Onda Cero. Claro. No, en esa primera estaba en Encarna, aquella primera estaba en Encarna. Julio Otero llegó después. Juan, si la programación local, no digo que en su totalidad, pero se hubiese mantenido desde entonces hasta los tiempos actuales de radio local, la radio, bueno, si es ahora que hay poquísima programación local, sí, muy poca. Si se hubiera mantenido, la radio seguiría siendo posiblemente el medio más potente. Sí. Lo que pasa es que las empresas han peleado por el tema económico, porque claro, fíjate, yo en el trabajo sobre Radio Juventud, yo he llegado a contar que Radio Juventud iba a tener 45 personas en plantilla. Es que lo piensas ahora, es imposible, ¿no? Una radio. Claro. Y luego aparte colaboradores, que también remunerados. Con 45 y ahora, empleados hacemos una multimedia. Tenían muchas horas de programación, es que tenían prácticamente todo el día, tenían unas conexiones en cadena y tal, pero casi todo era mucho de programación local, incluso la madrugada. Es cierto. Entonces, claro, eso se ha ido reduciendo y por optimizar los recursos y tal, y es una pena porque la radio local ahora es mediodía un poquito y tal, salvo algún proyecto como hay, por ejemplo, tanto COPE, que tiene COPE más, que tiene, como tiene más frecuencias, claro, que le sobraban, pues tienen ahí una programación local. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces se completan esas emisoras abundantes que hay para algunas cadenas, pues solamente con contenidos musicales. Sí, es una pena. Eso es una lástima. Está bien la música, pero bueno, pero es verdad que hace falta contenidos locales. Y donde esté la palabra. Bueno, y sobre todo en poblaciones o ciudades o entornos como es Málaga, o sea, porque joder, estamos hablando de una población muy grande, barrios potentes que no tienen prácticamente información. Por eso están surgiendo también emisoras pequeñitas, pues Onda Color, fíjate, Onda Color, una emisora del tercer sector, ¿Cómo se cultural, mantiene, se mantiene ahí porque está dando un servicio bueno, y la propia emisora municipal de Málaga también está funcionando bien, Canal Málaga. Ay, señor. Bueno, vino la SER. No, primero, o sea, de Onda Cero, ¿Sí? cuando estando en la COPE, me llamaron de Onda Cero, entonces se constituyó Onda Cero, se puso en marcha en el año 91. Bueno, como sabes, Onda Cero, el origen fue de la 11, por eso se llama Onda Cero, claro, 11, o sea, se llama... Yo es que viví los comienzos de Onda Cero. Martín Blanco era el director general, yo lo conocí, el contrato con Onda Cero fue con él, ¿no? Y en Madrid, me acuerdo perfectamente. Y entonces, como yo conocía el País Vasco, me dije, vale, vas a ser el director de Pamplona, o sea que vas a volver a Pamplona, lo que tú quieres, pero antes de irte para Pamplona, o a la vez, mientras tanto, vete buscando locales para San Sebastián, para Bilbao y para Eibar, que tenían frecuencias, le habían dado frecuencias a Onda Cero. Y bueno, lo hice, pues en San Sebastián encontré un sitio, puse en marcha la obra y luego ya se buscaba un director, para Eibar lo mismo y para Bilbao lo mismo. Y a la vez Pamplona también, como conocía bien la plaza, pues enseguida también busqué un local muy céntrico en la Plaza del Castillo de Pamplona, vamos. Genial. Lo tenía claro, ya con mi experiencia en Vitoria dije, una emisora nueva y una cadena nueva tiene que estar en el centro de la ciudad, vamos, que es muy importante eso. Que te vean y que luego también tú te puedas desplazar, fíjate, al lado de la Diputación, al lado del Ayuntamiento, o sea, andando, todos los redactores iban andando a los sitios, no hace falta casi ni unidad móvil, aunque había unidad móvil, ¿no? Qué bueno. Y la verdad que conseguimos en poco tiempo que la emisora, lógicamente, sobre todo porque tenía una potente programación, Luis Lomo también se pasó a Onda Cero, de la COPE pasó a Onda Cero, Julia Otero por la tarde, primero estuvieron creo que con Más Puma y luego Julia Otero, o sea,
una cadena que, bueno, que luego ha seguido ahí con potencia, ¿no? Y luego ya la SER, sí. ¿Y el láser quién te lo iba a decir? Sí, volver un Que poquito iba a a la hacer el SER salto luego a la televisión. para la televisión y para venir a Málaga. ¿Por qué láser? Bueno, pues la SER pues, surgió porque en Onda Cero pues, las cosas no iban bien. Empiezan y se acaban, sí. Claro. Y bueno, a mí es verdad que el proyecto estando en Calatayud no era una plaza apetecible, pero ya me dijeron que bueno, que era el momento lo que tenían allá, pero que habría posibilidad incluso de volver a Pamplona a la SER, porque la SER de Pamplona era siempre asociada, una emisora asociada. Sí. Pero la SER en aquella época estaba comprando emisoras, porque a las asociadas de la SER les costaba mucho dinero a la SER. Claro. Y les han costado, ahora actualmente cada vez tienen menos asociadas, que dan propiedad, ¿no? Claro. Entonces estaban en trámites con el propietario de Radio Pamplona, SER, entonces me dijeron, mira, vas a estar en Calatayud, pero posiblemente, mientras tanto, vamos a comprar Pamplona y vas a volver a tu tierra y tal. Y mientras tanto salió lo de Málaga. Pero Málaga, tengo que decir que Málaga ya lo conocíamos, porque hemos tenido un embajador fenomenal aquí en esa tierra que ha sido Fermín París, que te sonará porque fue el director comercial, ha fallecido hace unos meses, el tío de mi mujer y una persona que ha sido embajador de Málaga y de Torremolinos, sobre todo porque lo vivió en Torremolinos, en Navarra, pero que este hombre vivió en Pamplona hasta... Él se desplazó aquí a Málaga en el año 80, creo, en el año 80 vino por aquí. Director comercial de Larios, de la Ginebra Larios. Qué bueno. Bueno, los anuncios de Larios famosos de eso que se tira en la bahía... Bueno, sí. Todo lo que es la publicidad de Larios, él lo llevaba. ¿Lo gestionaba él? Sí, era el director comercial de Larios. Entonces, él era un poco el embajador de esta tierra allá, por lo menos del círculo de amistades y familiares de allá. ¿Lo teníais Lo teníamos, no, y habíamos venido aquí de vacaciones. Ya lo sabías, ya el año 82, 83, ya veníamos por aquí de vacaciones. Nos buscábamos un apartamento en Torremolinos, normalmente en Torremolinos, porque él vivía ahí, y lo conocíamos. ¿Ya te habías casado? Ya estamos casados, luego fueron viniendo los hijos. Sí. Ahí va. Total, ¿qué lo iba a decir? Que claro. El proyecto, el salto de Onda Cero a la SER, que era radio, y de la SER, claro. Bueno, pues Grupo Prisa. El proyecto de Localia. Televisión. Es que además, las casualidades de la vida, mi director de Zaragoza le nombraron director general de Localia. Al poco tiempo de que el proyecto de Localia se puso en marcha, era el director general. Entonces, precisamente por Fermín, me llama un día, oye, Juanto, que aquí van a abrir Localia el Grupo Prisa, él no sabía todavía, no, Localia todavía, el nombre todavía no sabía porque el nombre se puso después. Que el Grupo Prisa, he leído en la prensa, que va a montar una emisora en Málaga. Digo, sí, y tal. Entonces, vale, gracias. Le llamo al que había sido mi director en Zaragoza, claro. Y le digo, oye, ¿y esto? Ventura, que vais a abrir emisora en Málaga. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres ir a Málaga? Joder, que sí quiero ir a Málaga. ¿Dónde hay que firmar? Ahora. Oye, vale, pues ya. Y a los 2 meses me llamo. Oye, que ya vamos a poner en marcha la emisora, vente para allá. Y vine para aquí. Anda. Vine para aquí. Que vine para aquí. Otro reto, y ya no a montar emisoras de radio, sino a montar... De televisión. Emisoras de televisión. Joder, para mí el mundo tenía... Claro, yo nunca había... Otro reto. O sea, a mí me ha tocado montar emisora, ¿verdad? Primero de radio y luego de televisión. Y era mi primer contacto con la televisión. Y encima, además, en un sitio donde tú le tenías un especial cariño por las estancias a través de Fermín. Claro, yo conocía Málaga ya, hombre, no con la profundidad que lo he conocido después, pero había venido Semana Santa, en verano, yo Semana Santa he conocido, viniendo con Fermín, vamos, he recorrido las calles del casco antiguo de Málaga con Fermín. Proyecto Localia, efímero. Efímero. Es que, era un proyecto que el grupo quería pues que fuera pegado a la radio. Pero vamos a ver, no nos engañemos, la radio es una cosa y la televisión es otra. Aunque se pueden aprovechar algunas, lo que llaman las famosas sinergias. Tienen vida propia. Tienen vida propia. Claro. Y sí, se intentaban aprovechar el personal para hacer unas cosas y otras, pero al final el personal se quemaba porque no puede estar haciendo informativo para la radio y luego otro programa para televisión. Complicadísimo. No sé qué. Complicado. Y luego, claro, que la televisión es que es muy cara, la televisión es cara. Yo fue lo primero que me di cuenta al llegar a la gestión de televisión. ¿Que los números? A saber, yo llegaba... Igualito que la radio, vamos. Igual, fíjate, que la radio, fíjate que lo que cuesta la radio, un micrófono y tal, y ponerte a hablar. Claro. Pero yo llegué, lo primero que me di cuenta fue lo siguiente, fíjate, una cosa muy tonta, pero muy significativa, ¿no? Llegué tal, y me dice, oye, hay que comprar... Entonces había las cintas mini DV, creo que eran, para las cámaras, ¿no? Vale, hay que firmar, firmaba, venga, comprar una caja de cintas. Y a las semanas o 10 días, oye, que hay que comprar cintas. Digo, otra vez cintas. Digo, pero ¿eso no se repone o se recicla? Digo, no, y aparte digo, ¿quién se las lleva a casa? O sea, con la pasta que valían. La pasta que valían, o sea, sí, tú lo sabes, la pasta. Entonces me di cuenta y digo, vamos a ver, esto cuesta, primero que había más gente trabajando, y esto cuesta un dinero. Encima, la publicidad
está a precio de cuña de radio, porque, y ahora creo que será igual, porque tal como está, no me acuerdo lo que vale entonces, yo por la SER veía, además, prácticamente vendían una cuña de radio al mismo precio que un spot de televisión, con lo que cuesta hacer un spot de televisión en tiempo, tal, producción. Entonces, esto no puede cuadrar nunca, porque si los costos son 4 veces más que la radio, y la publicidad, tienes que hacer 4 veces más publicidad que en la radio, y eso es casi imposible, porque... Ese es el problema de esas multimedias o esos medios potentes que se creen acaparan ahí, sí. porque sepan hacer muy buena radio, creen que pueden hacer muy buena televisión. Claro, eso es lo que le pasó. No, y lo mismo le pasó a Punto Radio con el caso del Grupo Vocento, que porque hicieran buenos periódicos iban a hacer buena radio. No tiene nada que ver. Zapatero a tus zapatos. Sí. No, pero luego también lo que te digo, los costos, es que los costos, y está demostrado, es decir, que las televisiones locales pues les cuesta mucho sobrevivir, y es meritorio esta televisión en la que estamos, privada, con José Luis, que lo hemos visto hace un ratito, y un esfuerzo, vamos a ver, sacar adelante estos proyectos de televisión local es muy duro y difícil, ¿eh? El proyecto de Localia se va a garete, pero a ti no te echan de Málaga. No, ya de Málaga, incluso el grupo Prisa, me dijeron, ¿de tal quieres ir? Dije, no, ya no me voy a ningún lado. Tú ya tenías al aire, a Icía... Sí, bueno, ellos nacieron en Pamplona. Y Álvaro, mis hijos nacieron en Pamplona. Toda la familia. Aquí, pero aquí ya habían acabado el caso de Leire el bachillerato y empezó la universidad, también periodismo. El caso de Icía le empezó a gustar el teatro y aquí había una escuela de arte dramático, de hecho ha estudiado aquí arte dramático. Y el tercero, Álvaro, era un poco más dubitativo porque decía que es el derecho y tal, al final ha hecho graduado social y muy bien, porque está trabajando y muy bien. Y entonces ya no había manera, y aparte que ellos están súper encantados, sus amistades aquí. Normal, la vida está aquí. La vida. Oye, menudo panorama, porque claro, te vienes con toda la familia, os asentáis, un proyecto maravilloso como el de Localia, y de buenas a primeras se viene abajo. Sí, ahí otra vez volver a la radio. Siempre el refugio ha sido con la radio a cuestas, como decías, con la radio a cuestas. Entonces surgía el proyecto también, fíjate, otro proyecto, de Kiss FM. Kiss FM, de Blas Herrero, había empezado ya porque estaba ligado a Onda Cero. Onda Cero. Estaban con Onda Cero, pero hubo ahí un pleito entre las dos empresas y hubo un auto que... Se independizaron. No, es que les obligaron. Además. Esto fue a través de una sentencia, había que separarse. ¿El Tribunal de la Competencia o algo así? Sí, no, fue un laudo arbitral, porque el contrato que tenían Onda Cero con Blas Herrero, pues lo establecía, que no tenían que recurrir a los tribunales, sino que habría un laudo arbitral, y tenían que las dos empresas someterse a ese laudo arbitral. Perfecto. Ahí no sé lo que pasó, porque realmente eso es para otra historia. Sí, algún día escribiré algún libro sobre eso, porque, o sea, ganó 200 y pico millones de euros a Blas Herrero, tuvo que pagar, ¿eh? Prácticamente no hundió Onda Cero porque ya estaba Antena 3 Televisión detrás, a 3 Media, y pudieron poner el dinero, tuvieron que pagarle 200 y pico millones. Una historia que pronto, ¿eh? Total, que te encargan de la delegación de Kiss FM en el sur de España. En todo el sur de España, efectivamente. Entré en el proyecto de Kiss. Carretera y Manta. Para aquí, para allá. Con la radio a cuestas. Con la radio a cuestas. Yo seguía con la radio a cuestas. Es verdad que era la primera vez que yo tenía... no contacto, sino contacto a nivel profesional con la radio musical. Yo nunca había escuchado, pero no había trabajado en ese formato musical de Kiss, que es también curioso conocerlo, porque fueron los primeros que introdujeron un tipo de mixmaster que le llamaba, que era para cómo seleccionar las canciones que luego se emitían, ¿no? Se juntaba a 100 personas con un target que correspondía con el target que escuchaba Kiss FM, se les sometía a escuchar canciones y a ver qué valoraban. Entonces, de esa forma se hacían las listas de Kiss. Muy participativo. Sí, eso es una fórmula que él no solo inventó Blas Herrero ni la gente de Kiss, sino que eso venía los americanos. Esto lo trajeron de América, muy americano. Que luego lo han copiado casi todas las cadenas musicales, ¿no? ¿Y cuánto tiempo sonó la música en Kiss FM bajo tu...? Casi 5 años estuve en Kiss. Estuve normalmente por el sur de España viajando y tal, pero un año me llamó Blas a Madrid cuando hizo falta más estar allá presente, pero luego ya volví otra vez aquí y viajé buscando comerciales, porque tú sabes que Kiss es un proyecto que no hay emisoras. Puramente comercial. No hay emisoras, es que son póster repetidores. No hay palabra, salvo la que presenta la música. No, pero es que no siquiera dice, vamos a ver, ni siquiera hay una emisora para que hubiera un locutor. No, póster repetidores. Todo automatizado. Y todo se hace desde Madrid, todo centralizado desde Madrid, ¿cierto? Los costes muy bajos, lógicamente, pero sí comerciales, trataban de comercializar y buscar publicidad, claro. Pero ese es otro tipo de radio. Claro, y aparte que es muy difícil, tú lo sabes, buscar comerciales para un producto que no tiene cara ni ojos. Y que somos periodistas. Claro. Y que además yo le veo la dificultad, porque cuando Kiss estaba con Onda Cero,
Kiss tenía cara y ojos, que era Onda Cero. Claro. Y la potenciaban, la promocionaban, hacían cosas. Claro. Ahora, pues bueno, ahí sigue. ¿Se acaba esa etapa? Sí, sí. ¿Y Radio Cultural Asociación Sigo de con la la Prensa radio, de Málaga? exactamente, sigo con la radio porque... Qué bonito proyecto. Sí, qué bonito. Que fue una pena que... Con casi poco o casi nada. Nada. Y además que la Asociación de la Prensa lo tomó con mucho cariño, el proyecto que le presentamos. Sí. Hicimos una sociedad, un compañero mío de Kiss, que salió, el director técnico de Kiss, Claro, FM, claro. y yo. Dios nos cría. Él la parte técnica, yo la parte de contenidos, y montamos una programación, bueno, pues con gente antigua de la radio, con Diego Gómez, con chicos... Radio local. Radio local, otra Pura vez. y dura. Pero la pena, no, estuvimos casi 4 años, sí, 4 años casi estuvimos, casi, no digo 4 años. Pero no nos dieron concesión, entonces emitíamos desde allá. Pero no había manera. Pero no había manera. Un no quiero había- y no puedo. Sí, es imposible. Y O aparte no la- me dejan. Y aparte la segunda prensa pues también estaba un poco limitada, se hizo un estudio muy bonito allá en la segunda prensa, que creo que lo conoces. Claro. Se montó un estudio Muy de digno. radio muy digno, muy digno. Totalmente. Es verdad que tecnológicamente, pues hombre, ahora se podría simplemente quitando lo que hay, se coloca un par de ordenadores y una pequeña mesa de mezclas y tranquilamente tiene un estudio de radio. No había internet, por fabuloso. entonces, con tanta Empezaba profusión. Claro. eso, sí, creo que incluso íbamos a emitir alguna cosita por internet, pero vamos, todavía estaba en los umbrales todavía lo de... Y suena la campana de la universidad. Sí. Facultad de Ciencias en de la ese Comunicación. intervalo. Nunca lo había pensado yo el tema de la universidad, fue gracias a Rafa Romo. Fíjate, Compañero otro Rafa compañero Romo. en Lides. Pues yo tenía mucha relación con él y tal, y él era profesor ya asociado en la universidad, había estado antes en el SADE, ¿cómo es? La universidad privada. EADE. En EADE, y entonces me dijo, oye, pues tal, suelen convocar aquí en la UMA y tal, entonces me enteré un poquito y me presenté. Tu Me perfil, presenté, clavado. me presenté, sí, claro. Ya. Yo, la verdad es que muy contento. La pena es no haber empezado antes. Yo siempre digo, te digo de verdad, sí. No, o sea, no haberme dado cuenta antes de que De esa posibilidad. esa posibilidad, porque la experiencia que tenía en la radio lo podía haber empezado a llevar a la universidad 10 años antes, Claro. tranquilamente. ¿Cuántos ¿no? años como profesor? Pues desde el año 9, o sea, pues ya llevo 12 años. 12 años años. para 13, porque en febrero era 13 años. Y o sea. también con la radio cuestas. Pues la radio cuesta, sí. Dando clases de radio, técnicas de mensaje en radio y televisión, locución también he dado alguna vez. Era también sistema de medios, una asignatura de sistema de En tu medios. salsa. Encantado. Y con la gente joven, Claro. que obliga a ponerte al día muchas cosas. Totalmente. Yo encantado. ¿Qué te voy a Encantado con la Oye, sociedad. ¿Y quién iba a decir que ese joven que se avezaba en el destino de ser periodista en Navarra, ¿verdad?, terminaría siendo profesor en la Universidad de Málaga y, para colmo, como guinda, investigando sobre una de las emisoras más emblemáticas de España, Sí. por llamarlo así, Sí, como no, de- era Radio Juventud de Málaga, Sí. motivo de tu tesis doctoral. Sí. Radio Juventud, la emisora de referencia en Málaga desde mediados del siglo XX y en la transición 1954-1979. Libro que forma parte de tu tesis y que se ha presentado hace poquitos días. Sí, ¿Y está a dónde? la venta, se puede adquirir ya. Claro, cuanto más, y donde se condensa una de las historias más bellas Preciosa. de la radiodifusión Preciosa. española. Yo he disfrutado en ese trabajo muchísimo. Por un lado, porque me ha servido para conocer incluso la historia de Málaga en todos sus sentidos. Desde el año 54 estamos hablando, bueno, y me he ido incluso más atrás, conocer la época de la República, tal, como va. Me he tenido que empapar y leer cosas, entonces, maravilloso. Tú lo sabes bien, claro, estando en la universidad, ¿qué ocurría? Pues bueno, pensé, dije, bueno, pues si salieron cursos de doctorado y dije, hubo uno que, porque antes eran 2 años cursos de doctorado, y hubo un curso que un compañero me dijo, pues este año va a ser solamente 1 año. Y dije, coño, pues este va a ser un poquito mi ocasión en 1 año hacerlo y tal, porque yo me da un poco pereza, ¿no? Por la edad, quizá tal. Sí. Nunca no me lo había planteado. Entonces hice el curso de doctorado y ahí en el curso de doctorado vi que había una carencia importante Muchas lagunas. en los estudios Claro. de la radio. Total. ¿Tú ya habías empezado o estabas ya con el tema de Yo quería AJ25? hacer la historia de la radio en Málaga y Joder. cuando me meto en la piscina de ese mundo, observo que era inagotable. Sí, claro. Digo, no. No, hay que Digo, el principio.
Y el principio Sí, fue claro, esa claro. EAJ25. Hiciste esa primera emisora y tal. Claro. Y yo, claro, luego, cuando en ese curso de doctorado, pues contacté, porque hice un pequeño trabajo que había que hacer al final del curso de doctorado, hice ya un boceto Claro. de... Entonces contacté con Julián Sesmero Ruiz, contacté con varios, sobre todo con Julián. Julián me dio mucha información y tal, y ya me entró gusanillo. Y dije, uy, aquí hay un trabajo. Y me acuerdo que las palabras de Galindo, Juan Antonio Galindo. Que me dice, lo de Radio Juventud hay que hacerlo porque eso fue una emisora, bueno, claro, se acordaba que el nombre de aquí de Málaga y tal, y dije, no, pues yo voy a centrar en Radio Juventud de Málaga y lo voy a hacer. Y me llevó tiempo, porque esto ha sido 4 años, casi 5 años de trabajo de investigación, con muchos, más de 50 entrevistas con gente que todavía vivía y algunos desgraciadamente se nos han muerto en este tiempo. Mira por dónde he abierto el libro. Yo le digo al compañero cámara que aproxime su lente hacia esta foto, blanco y negro, claro. Sonrisa cándida, joven como 16 ella años, misma, 16 años. María Teresa Campos, en Claro. 1960, en los estudios de Radio Juventud, Sitos, en calle Alarcón Luján, sí. Maritere Campos, que en Málaga era Maritere Campos. Maritere Campos, sí. Cuando habla... Maritere y Diego, había tenido un programa al principio que se llamaba Maritere y Diego. No, espérate, Maritere y Diego Maritere, no me acuerdo porque lo escribí. Diego Gómez, que ha fallecido hace unos meses, que no ha podido ver la pena que me ha dado, no ha podido ver también este libro, porque también me ayudó muchísimo contándome sus vivencias y sobre todo él guardaba grabaciones de voces, que yo me las dio generosamente, me dio un montón de cintas. Yo he digitalizado bastantes de ellas, con voces de entrevistas, de Maritere a muchos personajes. Joyas. Son joyas. Luego se las digitalicé y se las devolví a él también. Devolví las cintas originales Una copia. Copia. Y luego yo creo que eso es interesante bueno, de hecho la universidad si lo quiere yo se lo puedo dar, porque para un archivo documental de voces de... Es que eso es patrimonio de Málaga. Patrimonio de Málaga, Claro. Cualquiera que lo quiera, yo lo tengo. Lo tengo digitalizado además, que eso se hace una copia y no cuesta nada. Es curioso, copiarlo. Juan, porque la historia de la radio en España se escribe con letras de oro y en mayúsculas en Málaga. Claro, pero es muy desconocida, porque mira, Claro. yo tuve un profesor de radio que, bueno, tú lo conoces también, bueno, ha fallecido también hace un año y pico, Ángel Faust, ¿verdad? Que, bueno, catedrático de radio, ha sido pionero y escribió un libro maravilloso que es la historia documental de la radio en España, que se quedó hasta en el 77. La última vez que hablé con él antes de que falleciera me dijo que estaba trabajando en hacer del 77 hasta la actualidad. Y no sé si lo ha podido terminar, no lo sé eso cómo está. Toda una autoridad, Ángel Faust. Pero él me contaba, porque yo cuando tenía el trabajo ya pendiente de cabo, le mandé una copia digital por internet del trabajo y le dije, Ángel, en tu libro, todo, puedes sentar mal a los catedráticos, pero tú dices que la primera programación de 24 horas en España era en Madrid y tal. Digo, talarí que te vi, fue en Málaga. Málaga y en Barcelona también, pero en Málaga y tal. Ya sabes que, bueno, los de la SER siempre, claro, porque la SER ha sido la radio, ha sido la referencia y sigue siendo en gran medida. Claro, sus fuentes fundamentalmente fue que entrevistó gente de Madrid y tal, claro. Y le contaron eso, pero claro... ¿El centralismo? Claro. Y él, claro, él me decía, claro, es que para investigar estas cosas, si no se hacen trabajos... Claro, yo digo aquí que es la primera de España, igual resulta que en otro trabajo de investigación que hicieran, yo qué sé, en Murcia o no sé dónde, igual pueden documentar que fue anterior a Málaga. Yo lo dudo. Claro. Lo dudo porque siendo Málaga, Radio Juventud de Málaga, la primera de España, bueno, antes que Madrid y Barcelona a la vez, pero la programación de Málaga era más completa. Claro. Más completa, eran programas nocturnos y además el Juan Fernández Lozano, el director, dijo, tienen que ser voces femeninas las que hagan la noche. Anda. Sí, es curioso, pero ¿qué visión tiene este hombre? Porque son más agradables, no sé qué tal, y lo hacían. María Teresa Campos también hizo un programa. Bueno. Fíjate, Juan, cómo morimos con y por la radio, ¿no? Pero no quiero dejar pasar otra etapa tuya, porque bien es verdad que vienes a Málaga con el propósito de la televisión, y luego la televisión, estando en la universidad como profesor, también te vuelve a reclamar. También me reclama, sí. O sí, tú sí. te metes en el charco. Me meto en el charco, sí, porque es verdad que, hombre, a mí me llamaba un poco la atención que Torremolinos, donde yo he vivido este tiempo, tuviera la televisión
en esa época pues que fuera tan parcial, ¿no? Y pensaba que un medio público tenía que ser... Bueno, entonces me presenté ¿Oposiciones? bueno, un concurso público que Claro. se hizo y saqué la plaza, he estado ahí... De Torremolinos Televisión. Torremolinos Televisión, sí, sí, sí. Emisora municipal. Municipal. ¿Durante cuánto tiempo como Pues director? casi 4 años, 3 años y 8 meses y tal, ¿eh? Hasta el año pasado que salí de allí, de forma un poco traumática para mí. Ya. Pero bueno, pues, son cosas, vamos a dejarlo ahí, desde que, bueno, la política y los medios de comunicación es un maridaje muy difícil y llevar una gestión de un medio público es complicado mientras no se regule legalmente y de alguna forma se blinde esa gestión. Porque si no vas a estar al albur de los políticos, Está ¿no? claro. Y lo mismo de la emisora municipal, como puede pasar también en las autonómicas o incluso Totalmente. nacionales, ¿no? Tiene que blindarse ese tipo de cosas para que sea lo más independiente posible y plural. Si Claro, no, claro. si no, no tiene sentido un medio público. O sea, que sea o que solamente informe o sobre todo del político de turno, no vamos a poner nombre. Pero si está inventado. La BBC, por ejemplo, Claro. eso es algo inalterable Pero en el tiene que tiempo. blindarse, tiene que blindarse en Exacto. sentido legalmente. Claro. Para que no se pueda meter mano por así o quitar la tentación a los Y los que políticos vengan, de meter exacto, mano. eso es intocable. Claro, o sea, hombre, a ver, si es un desastre, yo qué No, sé. evidente. Bueno, pues como cualquier directivo de cualquier empresa, pero si está cumpliendo su función a nivel de pluralismo, de ser independiente, informativamente, da un servicio a esa Y comunidad. además, Juan, es que en estos tiempos de tantas noticias falsas, de tantas redes sociales donde cada cual se cree que es periodista porque tiene un móvil, ahora más que nunca Más que los nunca, medios bueno. son más necesarios Sí, 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 y sí. los profesionales son más necesarios. Totalmente. Y además estamos lo mismo, es una televisión local que es de proximidad, lo mismo que la radio. Claro. O sea, al final las televisiones locales, pues ¿qué son? Pues son radio, vamos a llamar en colores que te decía antes, pero de proximidad, que estás dando lo que ocurre en tu entorno más próximo y eso al ciudadano siempre le va a interesar, siempre le va a interesar. Hombre, tiene mucha oferta televisiva, es verdad, hay mucha Correcto. oferta televisiva. Pero ¿quién habla de mi calle? Claro, Y de lo mi que médico. pasa, o de O tal. de mi colegio. Claro. O de mis... Sí. Entornos. De tu entorno, del barrio, de mi deporte, de de deporte, mi equipo. exactamente, de equipos locales. O sea, eso entonces nunca va a desaparecer. Otra cosa es que la situación sea complicada y que tengan los directivos, los propietarios de estos medios locales, tengan que hacer verdaderas filigranas para poder salir adelante, ¿no? Pero, Yo, aplicando ahora esa frase o ese vocablo que tanto se usa, un medio sostenible. sí. ¿Y qué es sostenible? Pues Claro. aquello que pueda tener vida, aunque cueste dinero, pero cuántas cosas cuestan dinero que luego te reportan Claro. mucha calidad de vida a tus Totalmente. vecinos. Sí. Y a los vecinos hay que tenerles informados. Y es un servicio público más. Es decir, esta televisión, por ejemplo, en Benalmádena no hay televisión municipal, pero esta televisión privada que funciona muy bien y que está dando un servicio, no solamente a Benalmádena, también porque se ve en todo el entorno, pero está dando un servicio interesante. Yo creo que el ayuntamiento, no sé cómo serán las cosas, debería apoyarla bueno, lo mismo porque además estaba informando día a día de lo que ocurre en su municipio. Claro. Todos sabemos cómo están las situaciones económicas de todos los ayuntamientos. Por ¿vale? supuesto. Pero hacer un esfuerzo también, porque lo hacen también con otros medios, pues yo qué sé, de prensa o de internet. Vamos ¿no? a ver, la información local tiene que ser como el agua en tu casa. Sí. Tiene que ser un caudal Claro, que lo tengas ahí donde y tú la que- be y no te contamines. Porque sí. ¿qué nos están contaminando las redes sociales? Bueno, totalmente. ¿Quién potabiliza eso? Sí, que además hay un desconocimiento, sobre todo gente que ha accedido a redes sociales y que no está capaz de discernir lo que pueda ser verdadero o no. Hay mucha propaganda, entonces, es demasiada información, ¿sabes? Que es una excesiva información. Yo que estamos en la universidad es demasiado. Entonces, tener un medio local, como dices bien, potable es muy importante y es un medio de proximidad del ciudadano, de la persona que están ahí todo el día, ¿no? Entonces yo creo que deben apoyarse esos proyectos como puede ser el de este o televisiones que están cumpliendo una labor social muy importante en la comunidad. Y sobre todo en que la sociedad siga confiando Claro. en la profesionalidad de los periodistas. Sí. Porque qué difícil tu papel y el mío en clase Es muy complicado, ¿eh? cuando la sociedad no le presta la atención debida a estos profesionales que mañana van a tener una importancia vital Sí. a la hora de cultivar a la sociedad, de informar a la sociedad, de entretener a la Internet, sociedad. sí, pero la información es fundamental. Que periodista porque- no es cualquiera. Sí, Y que está un claro. medio no es
un móvil. Claro, eso está claro. El periodismo ciudadano, periodismo ciudadano, no, o sea... ¿Hay medicina ciudadana? Es que, vamos a ver, será una fuente en un momento determinado. Distinto. Puede ser una fuente, un ciudadano puede ser una fuente en un teléfono, vale, pero tendré que yo discernir a ver eso que da, si está correcto, o tendré que contrastar eso que ha colgado y tal, pero no se convierte en periodista. O sea, no hay un abogado ciudadano ni un médico ciudadano. O sea. Es decir, el periodismo sí está para los ciudadanos, pero los ciudadanos no pueden hacer periodismo. Claro. Periodismo, pueden hacer opinión, lo pueden hacer tal, o sea, vale, sí, pero no periodismo, lo que es información. La información es sagrada, porque además, eso es cierto, si la información no se cuida, no se contrasta, no se verifica, es que estamos haciendo un flaco servicio a la sociedad, porque en definitiva, el ciudadano se nutre por esa información veraz para formar su opinión de los políticos, de la política, para luego votar. O sea, te digo que es un bien que no es de los periodistas somos meros instrumentos para que el ciudadano pueda estar informado correctamente. Exacto. Y nada más. Menos mal que está la radio. Sí. Y verás por qué. Se nos nota, ¿no? Sí. Puede haber telebasura, y de hecho existe el vocablo, ¿no? Pero no está la radio basura. No, la verdad es que yo entiendo que no, porque no hay esos programas morbosos. Bueno, yo por lo menos, o por lo menos... Bien, puede haber, vamos a ver, lo que hay actualmente en la radio... Puede haber frivolidad. No, y sí que hay una polarización. Hay una polarización de las empresas, ¿no? Vale. Y a veces, que es lo peligroso para mí, a veces se traspasa a los profesionales. Entonces, ahí es verdad que los profesionales deben ser cuidadosos con ese aspecto para no quedar contaminados de eso. Es verdad que hay una polarización, pero en general, tanto la radio es tan abierta que en cualquier, no sé, vamos a poner ejemplo, vamos a poner el nombre, la SER y la COPE, por así decirlo, ¿no? Claro. Tienen programas que, vale, pueden estar orientados en algunos casos, los contertulios, los comunicadores, hacia un lado y otro, pero están abiertas, con un oyente puede llamar e intervenir. Y yo lo he oído tanto en la COPE con Carlos Herrera como con la SER en cualquier programa que tengas, ¿no? Claro. Y luego tienes ahí Onda Cero, que es un poco más neutra, por así decirlo, porque no tiene... Vale, sí, está ahí jugando, bueno, y está cumpliendo un papel, pero claro, la verdad que a nivel de audiencias no tiene la audiencia de estas dos grandes cadenas. Está sobreviviendo porque es una gran cadena, porque está dentro de una gran empresa, como es A3 Media, claro. Y bueno, yo también que lo están haciendo bien, ¿no? Fíjate, por seguir poniendo en valor a la radio, se han cerrado televisiones, se han cerrado periódicos. ¿Se ha cerrado alguna radio? Bueno, quizá el Punto Radio quizá pueda ser el único ejemplo así más reciente que se cerró. Histórico, ¿no? Así que quizá, mira, es que a mí se me quedó grabado en una de las convenciones que se hacían en la época mía de COPE Victoria, estoy hablando del año 90, se presentaban informes y tal, y siempre se me quedó grabado que habían hecho unos estudios económicos en España y decían que en España no había sitio para una cuarta cadena de radio, que la tercera, o sea, dos podrían sobrevivir perfectamente, la tercera andaría ahí y la cuarta imposible. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Pasa un poco también con la televisión a nivel nacional. Sí, es verdad. Es un duopolio, estos dos grupos, A3 Media y Mediaset, y no hay cabida para ninguno más, por mucho que quieras y tal, lo llaman Localia, otros, ahora está 13TV, Intereconomía, no sé qué. No, porque la publicidad, claro, son estudios de mercado, ¿no? Estaban bien hechos, ¿no? Te estoy hablando del año 90. Ojo, pero la radio es el único medio gratuito, ¿eh? Sí, claro. Bueno, la televisión... No, está, de pago. Pero bueno, la que es de pago, pero esta, por ejemplo, está en abierto y otra, sí, vale. Otra no sé qué, también, vale, ¿no? Pero no hay oferta radiofónica de pago. No, esa no hay. ¿Qué tendrá la radio? Hombre, pues la radio tiene esa inmediatez, esta proximidad, es lo bueno que tiene la radio. Siempre es un medio cálido, medio cálido, que lo puedes estar escuchando, pues eso, mientras haces otras cosas, o estás leyendo, o estás en la cama durmiendo. La televisión no te permite eso, necesitas una atención. La televisión o cualquier pantalla de las miles de pantallas que ahora se utilizan para ver imágenes, ¿no? Entonces eso es una ventaja, es un medio que por eso que yo creo que nunca va a desaparecer. Porque siempre la vamos a llevar a cuestas. Claro, y además la palabra, es que claro, la palabra es la vida, ¿no? Es decir, que todos vivimos de hablar, de conversar con los amigos, de discutir. Totalmente. La palabra es un medio tan importante por eso. Y la vamos a dar a cuestas desde luego hasta que nos muramos. Por eso yo pongo a veces un broche a la radio, como es el que ante la frase de más vale
una imagen que 1000 palabras, yo digo que más vale un silencio en la radio que 1000 imágenes. Sí, sí, sí. Además eso está muy claro. Las imágenes, si no tienen, no tienen contexto y tal, es que te puede llevar a errores, muchas cosas. Tienes que poner el contexto. Claro. Las imágenes se las lleva el viento. La palabra se queda. Se queda. Bueno. Encantado, Juan. Igualmente, muchas gracias.